¿Tuvieron algún detalle con el problema? ¿Todo bien? ¿No hay ninguna duda? Todo bien, profe. Ok, bueno, sale pues. Entonces vamos continuando con esa parte. Ustedes tienen ahí ya el transformador ideal, dice, que es un dispositivo sin pérdidas, que tiene el devanado de entrada y salida. Obviamente hay pérdidas, aquí lo vamos a tratar como si no hubiera. Y que la figura muestra en sí un transformador ideal, estas dos figuras, ¿verdad? En este caso esa es la figura que muestra. Lo que menciona ahí la figura muestra un transformador con un determinado número de vueltas en su lado primario, con un determinado número de vueltas en su lado secundario, y que puede haber una relación entre el voltaje aplicado al lado primario del transformador y el voltaje. Y ahí se da una parte de una relación que se conoce como la relación de transformación de un transformador. O sea, cuánto puede aumentar o cuánto puede disminuir, dependiendo si es elevador o reductor. Puede ser que aumente 10 veces el voltaje, puede ser que disminuya 10 veces el voltaje. Entonces, de esa manera. Y ahí hay una relación que a veces no se conoce, o la mayoría de las veces no se conoce y ni se toma tanto en cuenta. La relación de transformación, con el simple hecho de conocer cuánto es su voltaje primario y cuánto es su voltaje secundario, pues puedo conocer su relación de transformación, que eso es lo más común o lo más posible que pueda uno conocer. El número de vueltas del primario entre el número de vueltas secundarios también me da esa relación de transformación, pero eso es un poquito más complicado, ¿no? Si no me dan el dato, pues entonces sí es un poco complicado, pues estar midiendo el número de vueltas que tendría esa bobina, ¿verdad? O ese transformador. Entonces hay una relación que se conoce como relación de transformación y es la letra A. Y de ahí se deriva esa fórmulas del voltaje primario y el voltaje secundario. ¿Qué pasa si yo alimento una carga? Una carga pues puede ser un motor, puede ser todo un sistema industrial, puede ser un sistema residencial, comercial, o sea, todo eso puede implicar una carga, ¿verdad? Entonces, aquí las relaciones que tiene la entrada primaria, pues tiene un determinado número de vueltas, un voltaje, una corriente, igual el lado secundario, que también van en proporción el voltaje y la corriente. Si uno aumenta, el otro disminuye para mantener la misma potencia. Y yo puedo alimentar una carga puedo alimentar una carga con un simple voltaje desde donde se genere esa fuente. Puedo utilizar un generador con un sistema, ¿cómo se llama?, de combustión. Puedo utilizar un generador y alimentar una carga, pero ¿dónde se puede presentar? O si yo le presento un transformador, lo aumento, ese voltaje, vamos a suponer que se genera un voltaje, lo aumento, y luego lo disminuyo y lo llego a la carga. ¿Dónde se puede presentar más pérdidas? En un transformador que haga esa función de elevar y luego reducir, o cuando no hay transformador. Entonces, aparentemente dice, pues si no hay un transformador, la corriente, el voltaje, pues llegan directamente, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a ver precisamente esa parte. Y esa parte, pues es como, se comporta como si fuera un transformador ideal, donde hay un determinado número de vueltas, tanto del primario como del secundario, y que pueden ser dos transformadores, al inicio donde se genera y al final donde se aplica ese voltaje, ¿no? Y existe también una relación entre la corriente y yo diciendo que bien, ¿verdad? Bueno, la relación entre la corriente que fluye en el lado primario del transformador y la corriente en el lado secundario del transformador, que es N por IP de T
es el número de vueltas por la corriente primaria, y eso es igual al número de vueltas secundario por la corriente secundaria. Y de ahí también se puede derivar que la corriente sea igual a 1 entre A, que A pues viene siendo ese valor, o ese valor que nosotros habíamos determinado acá, que es la relación de transformación, ¿sí? Entonces, ahí pues también se describen las relaciones entre magnitudes y ángulos que pueda tener. A lo mejor aquí, por ejemplo, no hemos visto todavía un ángulo, pero sabemos que si es una corriente alterna, pues forzosamente tiene un ángulo, forzosamente. Bueno, entonces de ahí se describe una serie de magnitudes o valores, perdón, tanto de voltaje como de corriente. Y de ahí pues también se puede obtener la potencia, o también se obtiene la potencia con dos relaciones, que es la potencia de entrada y la potencia de salida. La potencia de entrada pues es el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo, mientras que la potencia de salida pues es lo mismo, solamente que van a cambiar los valores. Y puedo tener la potencia de entrada y la potencia de salida. Y también vimos un poquito las pérdidas en aquel diagrama o en aquel dibujo donde tenía las pérdidas. Entonces aquí se encuentra la potencia, que es voltaje de entrada entre voltaje de salida, y de ahí también hay una relación de transformación. La relación de transformación puede ser que sea la multiplicación de la corriente por esa relación, y ya de ahí puedo obtenerla o calcularla. Bueno, entonces de esa manera nosotros sabemos una cosa, que podemos obtener 3 potencias. De hecho, en cualquier industria se obtienen esas 3 potencias para de ahí sacar lo que se conoce como el factor de potencia. Y ahí, en ese caso, pues estamos hablando de una potencia real. Que les voy a poner el ejemplo de un motor. Y de ahí pues puedo conocer o puedo saber sus datos, sus valores, ¿no? Ok. Voy a dejar un poquito de presentar esa parte para ver ese punto de lo que viene siendo aunque ya lo vieron ustedes, el factor de potencia. Lo vieron ahí en circuitos cuando utilizaban un capacitor, una bobina, una resistencia, cuál era la respuesta que tenían, ¿verdad? Ok, vamos a suponer que yo tengo un motor y que es de 10 HP. Esa viene siendo su potencia, y que quiero saber cuánto es el ángulo que tiene esas potencias. Ok, entonces tengo un motor de 10 HP. Realmente yo tengo que formar un triángulo en mis dos ejes XY. Voy a tener mis dos ejes XY. Entonces voy a tener una parte real que va a estar en el eje X, y que esa parte real es cuánto voltaje tengo y cuánta corriente tengo. La corriente de ese motor de 10 HP a 440 volt son 15 amperes. Entonces, si lo multiplico a 440 por los 15 amperes, ¿cuánto me daría esa potencia?
Normalmente tendría 440 volt con una corriente de 15 amperes. Ok. Supongamos que ese voltaje no es en realidad el voltaje que nosotros o que se esté aplicando, ¿verdad? Que en realidad a veces el par o la potencia que yo necesito de ese motor, pues casi siempre está sobrado un poco, ¿no? Vamos a suponer que si es de 440 volt y que tiene 10 amperes, entonces esa viene siendo su potencia real. Esa viene siendo la parte que yo voy a poner en mi eje X y que se conoce como la potencia real. Y luego voy a tener, de acuerdo al PDF, voy a tener la potencia reactiva. Y esa potencia reactiva es el valor que voy a tener en el eje Y, ¿ah? El que voy a obtener es ese valor. Y de ahí, pues voy a obtener una resultante con un ángulo. Entonces, este ángulo es precisamente el factor de potencia. Aquí tendría, pues, ese ángulo, ¿verdad? Y aquí me daría mi factor de potencia, que sería FP. Que ese sería mi factor de potencia. Entonces, de aquí, si consume 10 amperes, voy a tener, en este caso, en la parte de abajo, ¿cuánto sería mi potencia? 4400, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Cuánto sería mi potencia activa o la potencia real que tiene ese transformador? ¿Cuánto me daría? Perdón, o que puede ser un motor, ¿verdad? ¿Cuánto me daría en este caso la potencia activa? El multiplicar los 15 amperes por 440, ¿cuánto me daría? Nos daría 6600. 6600 watts. Entonces ya tengo aquí, ahora, ¿cuánto me daría esa resultante? Sería los 4400 al cuadrado más 6600 al cuadrado y raíz de eso. Sería 7932.21. 7932.21. Ok, y ya de ahí yo puedo sacar, en ese caso, ese valor de ese ángulo y ya puedo obtener el factor de potencia, ¿verdad? Entonces, ese es el triángulo de potencias que normalmente conocemos, que también puedo conocer otra parte de eso, donde tengo, que esto ustedes sí lo conocen, donde yo tengo mis ejes, tanto X como Y. ¿Dónde están las resistencias? ¿En qué eje están? En esta parte están las resistencias, la parte real. Aquí tengo en la parte imaginaria, también tengo mi valor. ¿Ah? ¿Cuáles están en el eje Y positivo? ¿Qué elemento tengo ahí? Los inductores. Exactamente, ¿verdad? ¿Y cuáles tengo en el eje X? Las resistencias.
Resistencias, así es. Entonces tengo mis resistencias, puedo tener mis bobinas. Déjenme, le damos permiso aquí en each. Entonces aquí, como bien dice su compañero, pues aquí tengo las bobinas. Y en la parte de abajo, ¿qué tengo? Los capacitores. Así es. Y en la parte de abajo, pues están los capacitores. Pues de esta manera pues se da todo lo que es mi triángulo, ¿verdad? Y de ahí pues sacan todos esos valores, cuánto tienes de bobinas, cuánto de capacitores, y puedo obtener de ahí también pues ese valor o ese ángulo que necesito, ¿verdad? Bueno, voy a dejar de compartir esto para continuar viendo el material. Bueno, caray. Bueno, entonces ya teníamos ahí las potencias y toda esa parte. Y ahora la transformación de una impedancia a través de un transformador. ¿Qué viene siendo la impedancia? Pues no es más que una, digámoslo de una manera que sea una resistencia, ¿verdad?, de un dispositivo o de un elemento que puede utilizar una forma fasorial, ¿verdad?, y que a través de él, pues la corriente fasorial también se puede obtener. Entonces, normalmente de ahí, por eso se obtiene esa fórmula. Es como si fuera la resistencia es igual a voltaje entre corriente. En ese caso es impedancia. La impedancia es voltaje entre corriente. Cuando se calcula la impedancia, a veces se dejan fuera todos los demás circuitos, solamente esos, ¿verdad? Y de esa manera se obtiene, ¿no? Y de ahí se obtiene, pues, la impedancia, que es voltaje entre corriente. Bueno, yo puedo tener, como les comentaba, las dos cargas para la definición de la impedancia. Puedo tener una impedancia con un voltaje generado. Puedo tener un voltaje generado y en medio puedo tener un transformador y luego de ahí ya la carga. Que la carga pues puede ser un motor, puede ser una lámpara. Entonces depende ahí. Puede ser un contacto. Y de ahí yo puedo ir reduciendo ese circuito por medio de los transformadores y de ahí encontrar diferentes impedancias, como lo menciona aquí, la impedancia o la Z', ¿verdad?, que es voltaje entre corriente, sigue siendo la misma fórmula. De aquí, pues de aquí se genera de voltaje primario entre voltaje secundario es igual a A, o que A es la relación de transformación. Y de ahí pues puedo obtener que un voltaje primario puede estar relacionado con la forma de conectar pues esa parte del transformador o de esa línea, ¿no? Y de ahí pues se obtienen, por ejemplo, cómo obtengo también la Z' en base a la relación que tiene ese transformador. Pues no es más que la relación de transformación al cuadrado por la impedancia de la línea, para obtener de la línea. Puede ser de la carga. La línea es el cable o todo ese cable que uno ve en los postes o en las torres para transmitir esa energía.
Entonces, hay una manera de cómo podemos analizar esos circuitos de esos transformadores ideales. Para ello, pues les voy a poner un ejemplo. Déjenme, voy a detener la presentación para poner el ejemplo en Jamboard y podérselos mostrar. Bueno, ahí está, aquí está el ejercicio, y aquí lo que me pide es hacer una comparación de cuáles son los voltajes que tienen las cargas con una fuente de generación y una línea. Digamos que la línea sea de transmisión y que sea un poquito larga, y luego, ¿qué pasa si cuáles son las pérdidas si le aumento ese voltaje y utilizo un transformador, y luego puedo llegar a otro transformador y reducir el voltaje que necesita la carga? Son dos maneras, dos formas de ver esa parte. Entonces, ahí pregunta que si el sistema de potencia es exactamente como se describe en la figura, y la figura es esa parte que está ahí, las dos figuras, cuál será el voltaje, la carga, y cuáles serán las pérdidas en la línea de transmisión. Veamos qué diferencia hay utilizando un transformador y no utilizando un transformador. Entonces, cuando yo quiero saber ese voltaje, en realidad lo que tengo ahí como figura, ¿verdad? Tengo es como si fuera un circuito eléctrico. Voy a tener mi fuente generadora o mi fuente de voltaje, ¿verdad? Y a partir de ahí voy a hacer un diagrama donde tiene una resistencia, que ese es el primero, donde tiene una bobina, y donde tiene una carga. Una carga pues puede ser un motor, puede ser una lámpara, puede ser cualquier elemento que genere una carga para un circuito, ¿no? Ok, entonces aquí tengo mi circuito y pues lo único que quiero saber es el voltaje en la carga. ¿Cómo le hago para encontrar el voltaje en la carga?
¿Cómo le hago para ese circuito? Pues aquí tengo un voltaje generado, un voltaje, tengo un valor de esa impedancia y tengo el valor de la carga. ¿Cómo le hago para conocer ese voltaje en la carga? ¿Qué datos necesito? Bueno, pues con la simple ley de Ohm sería el voltaje en la carga, sería igual a qué. Es la Pues aquí corriente sería por la impedancia. exactamente la impedancia por la corriente. Entonces, pero la corriente en la carga, y en este caso sería la impedancia de la carga, la Z de carga. De ahí que desconozco, pues desconozco el voltaje y desconozco la corriente, tengo dos incógnitas, no lo puedo realizar, pero sí puedo encontrar la corriente. ¿Cómo encuentro la corriente? Pues utilizando esa misma ley. Nada más que en este caso, pues lo que voy a usar es la corriente total, digamos, o la corriente que sale del generador, ¿verdad? Vamos a suponer que es la corriente del generador. Esa corriente va a ser igual a que al voltaje entre la impedancia de quién. Pues aquí va a ser la impedancia total, ¿verdad? Ok. Sí puedo conocer el voltaje total o lo conozco y puedo conocer esos datos para poder conocer de cuánto es la corriente. ¿Qué tengo que dividir? ¿Cuánto es mi voltaje? 480. 480. Ese es mi voltaje. ¿Cuánto vale mi impedancia? Pues en este caso la impedancia pues es un circuito en serie, ¿verdad? Mi impedancia una vale 0.18 más J 0.24 y la otra vale 4 más J 3. ¿Qué quiere decir? Que aquí en esta parte de abajo pues le voy a poner la suma de esas impedancias que sería 4.18 más J 3.24. ¿Puedo hacer esa división para encontrar la corriente? Pregunto. ¿Puedo hacer esa división? ¿O qué tendría que hacer para hacer la división? Multiplicar por su conjugado. No. En este caso lo que tengo que hacer es cambiar. Voy a cambiar. ¿No? ¿Como cuáles? Polares. O sea, ponerlo en su forma polar. Exactamente. Entonces los dos deben de estar en la misma para poder hacer la división. Uno lo tengo con un ángulo y el otro lo tengo sin el ángulo, ¿verdad? Entonces, pues de ahí puedo obtener mi forma polar y mi forma rectangular y de ahí pues obtener los datos, ¿no? ¿Cómo cambio de un lugar a otro o cómo le hago para cambiar esa forma de rectangular a polar?
¿O cuánto sería ese valor que voy a obtener? Supongo que eso también ya lo vieron, ¿no? Sí. Sí, profe, ya lo vimos, pero yo no me acuerdo, la verdad. Ok, muy bien. A ver, creo que, bueno, según recuerdo era en la componente R y la componente de teta. Ajá. R creo que era como si calculáramos la hipotenusa de un triángulo. Ajá. Y teta me parece que era la tangente inversa, pero no me acuerdo cómo era el orden. Creo que era del número imaginario sobre el número real. Ok. Bueno, como ahí no puedo hacer esa división, me voy a pasar a la siguiente página. Sí puedo tener esa parte. Aquí lo voy a poner la formulita. Tengo la corriente del generador, que esa es igual según lo que acabamos de encontrar. Voy a poner los valores. Aquí tendría que poner 480 con un ángulo o el ángulo que me indica el problema de cuánto es ese ángulo. En este caso, ahí me dice que es un ángulo de 0 el voltaje. Entonces, pues lo que yo necesito pues es encontrar la corriente, esa corriente en esos puntos. Serían 480 con un ángulo de 0 y eso estaría dividido entre esa parte. ¿Alguien puede hacer la conversión de eso? ¿Cómo es? Puedo tener, como mencionaba su compañero, el valor de R por el coseno del ángulo o el valor de R por el seno del ángulo, que me da un cierto valor. Y también puedo tener que, por ejemplo, quiero obtenerlo a la parte inversa, pues lo que hago es teorema de Pitágoras, que sería el cuadrado del uno más el cuadrado del otro, y de esa manera obtenerlo. Ok. ¿Alguien que lo pueda hacer ahí en su máquina, la conversión? Sí, sí lo pueden realizar. ¿Alguien? Ahí con su calculadora, que es más sencillo. Se me olvidó a mí la calculadora para hacerlo. No, no lo pueden realizar ahí.
¿Alguien? A mí bueno, sale 4.55 y el ángulo, ahorita, bueno, esto no lo hago, pero ahorita lo pongo. ¿Cuánto le puso ok, aquí para la, ¿cómo se llama? Para la impedancia le pusimos el 4.18 más J 3.24, ¿eh? No 4 y no 3, sino el total. Sí, pero ya ves que me equivoqué, no le puse el cuadrado a 1, es 5.288. Eso, exacto. Entonces aquí sería 5 punto ¿qué? 5.288. Ok. ¿Con qué ángulo? Ayúdenle a su compañero con qué ángulo. Era la parte real entre la parte imaginaria, ¿verdad? Para el ángulo. Ok, sí, la parte imaginaria entre la real, tangente inversa. Permíteme. Me sale 37.779. Ok, muy bien. Entonces era 5.288 con un ángulo de 37 punto ¿qué? 779. 779. Ok, en la parte de arriba era 480 con un ángulo de 0. Ahora sí puedo hacer la división. ¿Cuánto me da esa división de 5.288? 480 entre eso. 90.77. Ok. 90.67. 77. Ah, 77, ok. ¿Con un ángulo de cuánto? Menos 37.8. Así Ok. redondeando. Sí. Ajá. Ok, bueno, lo dejamos así, ese es el valor. Esa es la corriente que está ahí, ¿verdad? En ese caso del del generador. Ok, 90.77 con un ángulo de esa parte. Ahora sí puedo saber cuánto es el voltaje en la carga.
¿Por qué? Porque la corriente de línea pues va a ser la misma que la corriente de la carga, que es la misma que la corriente del generador, ¿verdad? Entonces puedo encontrar fácilmente el voltaje en la carga. El voltaje en la carga sería igual a que, según la ley de Ohm, la corriente por la impedancia, ¿verdad? En este caso es la corriente del generador o la corriente de línea, que son iguales porque es un circuito en serie. Y esto va a estar multiplicado por la impedancia de la carga para poder conocer ese voltaje de la carga. Y esto sería igual a cuánto tengo como la corriente, pues tengo esa corriente de en este caso son 90.77 con un ángulo de menos 37.779 y que voy a multiplicar por cuánto. Hay que convertir ahora la carga, también hay que convertirla, porque la carga me dice que vale 4 más J3. Entonces también hay que convertirla. ¿Cómo la convertimos? ¿Cómo la obtenemos? Queda que es de 5 con un ángulo de 36.87. ¿Un ángulo de cuánto? 36.87 grados. Ok. Entonces el valor era de 5 punto ¿qué? 5 cerrado, ¿no? 5 cerrados. Ah, ok. Entonces el 5 con un ángulo de 36 positivo. Sí, ¿Punto qué? 87. 87. Ok. Ya tengo esa parte. La multiplicación de eso, ¿cuánto me da? Sale 453.85 Ajá. y el ángulo de 0.909. 0.909 negativos, ¿verdad? Sí, me lo fue, sí. Ok. Bueno, entonces ya tengo aquí mi voltaje, que es lo que me pide, cuánto es el voltaje en la carga. Es eso con ese ángulo, es los 5 con este ángulo, y el resultado me queda esta parte. Ya tengo el voltaje de carga. Bueno, ahora me pide también las pérdidas, y para las pérdidas pues no es más que la potencia, ¿verdad? Las pérdidas por efecto Joule. ¿A qué es igual? Ah, caray. ¿A qué es igual la potencia? Por efecto Joule. Lo vimos cuando hicimos la parte del diagrama de potencias, de potencia de entrada, potencia de salida. ¿A qué era igual? A I cuadrada por R. Y de aquí saco las pérdidas que también me pregunta, ¿ok?
Bueno, para obtener las pérdidas, pues lo voy a hacer de esta manera. ¿Cuánto es mi corriente? 90.77. En este caso, solamente se pone, como quien dice, la parte del valor, más no el ángulo. Y cuando es el valor de R, se pone solamente el valor de la resistencia, ¿sí? ¿De cuánto sería ese valor de esa resistencia? Las pérdidas que me dice o que me pregunta el voltaje, cuál será el voltaje en la carga y cuáles serán las pérdidas en la línea de transmisión. ¿De cuánto es el valor de la resistencia en la línea de transmisión? .18. Ese es su valor de resistencia. ¿Ok? Y de aquí, pues, ¿cuánto me da esa parte? ¿Ok? El 90.77 es elevado al cuadrado y multiplícalo por .18. ¿Cuánto da? 1483.055. Ok. Lo podemos dejar en 1483. Y eso sería mi potencia en watts. ¿Ok? Esto aquí sería elevado al cuadrado. Ok, vamos a ver ahora la figura de la que tiene el transformador. De la que tiene, a ver cuánto es la diferencia, cuánto voltaje le llega a la carga y cuánto es las pérdidas en la línea. ¿Sí? Para ello, pues lo que tengo que hacer es nuevamente ver la figura, pero la figura que está en el subíndice B, donde tengo un generador, luego tengo un transformador elevador de 1 a 10, tengo la línea de transmisión y luego utilizo un transformador de 10 a 1 y luego ya alimento la carga. Este formato no es más que el formato de cómo nos llega la luz a nuestra casa. Primero se genera por allá en los lugares donde hay hidroeléctricas y todo eso, y luego utilizan un transformador para subir ese voltaje a veces hasta 440 kV, y luego llega a esos 440 kV y lo disminuyes para ponerlos directamente en la carga. Pues ¿a cuánto lo tengo que disminuir? Pues de nuevo de 10 a 1, en este caso son 480 volts, ¿verdad? Entonces, nuevamente le quito ese voltaje o ese dato alto. Ese dato alto me sirve precisamente para que la corriente que va a circular en la línea pues sea pequeña y no les haga hacer un diámetro de conductor más grueso. Entonces, ahora vamos a hacer esa parte. Lo primero que tenemos que hacer es reducir este circuito al mismo del circuito A, y lo vamos a ir haciendo por partes. Ok, me queda poco tiempo. A ver si no nos corta ahí la transmisión, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es redibujar mi circuito. Tengo mi fuente generadora de mi voltaje. Voy a tener mi bobina del transformador. Y voy a tener en este caso pues otra vez la otra parte del transformador, digamos el lado secundario, y de aquí sé que va conectado a una línea que tiene un cierto valor de resistencia, que tiene un cierto valor de bobina, y que aquí es donde voy a quitar el transformador y le voy a poner la carga.
de cuánto es ahora esta carga. Bueno, esta carga la vamos a poner como Z' de la carga. Para encontrar la Z' de la carga es utilizar precisamente la relación de transformación para quitar esa parte. Ok, entonces la Z' va a ser igual, es una formulita ya establecida, que es la relación de transformación elevado al cuadrado en este cargo por la Z de la carga. ¿Y esto va a ser igual a qué? Bueno, la relación de transformación que tiene el transformador junto a la carga es de 10:1. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner de esta manera. Como es de 10:1, entonces van a ser 10 dividido entre 1 y ese valor lo voy a elevar al cuadrado. La suma de esos valores, ¿verdad? La Z equivalente, pues sería igual a la Z' de la carga, o la Z de la línea, primero, Z de la línea, más la Z' de la carga. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tengo mi Z de Q, que es la Z equivalente. La Z de la línea, pues sabemos cuánto es punto 18. Sí, punto 18, punto 24. Ok, 0.18 más J 0.24. Esto es más 400 más J 300. Y eso me da un total de ¿cuánto? Pues serían 400.18 más J 300.24. Y ya de ahí tengo mi impedancia equivalente. Pero todavía de ahí la voy a reducir un poquito más. ¿Sí? Voy a hacer ahora, o voy a regresar a mi circuito original que estaba antes. Aquí lo voy a trazar.
regreso a mi circuito original, donde aquí ahora voy a obtener, bueno, ya dibujé ahí todavía las resistencias, pero ya no las tendría, ¿verdad? Más bien, esto ya lo voy a eliminar, porque esto ya no lo llevaría, porque ya lo sumé ahí para todos. Entonces, ahora voy a encontrar, pero la Z equivalente, la Z', ¿ok? La Z' equivalente. Ok, para encontrar la Z equivalente, pues voy a utilizar otra vez la misma formulita donde utilizaba la parte de la relación de transformación. La Z' equivalente, pues va a ser igual a la relación de transformación, que sería A al cuadrado, multiplicado por la Z equivalente. ¿Cuánto me daría eso? Pues en este caso vamos a poner, si el otro era 10 entre 1, ahora va a ser 1 entre 10. Y eso va a ser elevado al cuadrado. Y va a estar multiplicado. Ahí eso estuvo muy bien. Y aquí pues voy a ponerlo de esta manera, los 400.18 más J 300.24. Espérenme, porque aquí es que ya no me queda otra página, otra hoja. Tengo que guardarlo en PDF y luego ya hacerlo. Por eso lo estoy acomodando de esa manera, ¿ok? Entonces aquí sería 1 dividido entre 10 y multiplicado por esos valores. Bueno, obviamente eso 1 entre 10 va a ir elevado al cuadrado. Pues obviamente ese valor que me da, pues lo sabemos que sería 1 entre 10 elevado al cuadrado y multiplicado por 400.18.
¿Cuánto me da? Da 4.0018. Ok. $18 más J 3.0024. Listo, ya tengo otra vez, ahora sí mi Z equivalente. Ok. De ahí lo que tengo que hacer es otra vez encontrar la corriente, cuánto es, e ir regresándome otra vez al mismo sistema. Pero hasta aquí le vamos a dejar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No por mi parte. Ok, ¿Le podría poner en la diapositiva anterior, por favor? claro. Gracias. No, ¿de qué? Ok, déjenme pasar la lista de asistencia. Alberto Manuel. Edgar Emanuel. Presente. Ok, Raúl Betancourt. Presente, profe. Ok. Javier Bracamontes. Presente. Ok. Priapo Alejandro. Ok. Iván Omar. Presente. Ok. Jorge Luis. Presente, profe. Ok. Alexis García. Irving Abdiel. Presente. Ok. Juan Pablo. Presente. Ok. David de Jesús Ulises. Presente. Ok. Roberto Alfredo. Presente. Ok. Marco César. Carlos Arturo. Presente, profe. Ok. Miguel Elibert. Presente, profe. Ok. Jairo Jesús. Ich Mata. Presente. Ok. Ricardo Menchaca. Presente, profe. Ok. No vino. José Manuel Montoya. Presente, profe. Ok. Israel Alejandro. Presente. Ok. Raúl Ovalle. Presente. Ok. Miguel Palmas. Presente, profe. Ok. Armando Martínez Palomeque Martínez. Presente. Abner David. Ok. Abner David. Fátima. Presente. Roberto Miguel. Presente, profe. Ok. Ángel San Vicente. Diego Emiliano. Presente.
Ok. Kevin Aarón. Presente, profe. Ok. Ian Manuel. Presente, profe. Ok. Y Cristian Yáñez. Presente, profe. Ok. Apellidos de quienes participaron. Ovalle. Ok. ¿Quién más? ¿Perdón? ¿No le escuché bien? ¿Otra vez? Por favor. Ah, ok. Ya. Sí. ¿Quién más? Hernández González. Ni participó. ¿Cómo no? No se crea. Sí, está bien, está bien. ¿Quién más? Ok, serían todos. Bueno, sale pues, los veo luego, que tengan un buen día. Ya nos vemos, profe. Hasta luego, buen día.